Hebreos capítulo 11 de los versículos 8 al 16 y he titulado el tema de esta mañana, La vida de fe es un viaje. Aunque ya leímos el pasaje, obviamente en la lectura bíblica, quiero leerlo rápidamente de nuevo, nada más como para tenerlo en la mente. Y quiero leer una paráfrasis basada en la traducción que hizo Eugene Peterson, titulada The Message, obviamente en español. Dice: por un acto de fe, Abraham dijo sí al llamado de Dios de viajar a un lugar desconocido que recibiría como herencia. Cuando salió no tenía idea de a dónde iba. Por un acto de fe vivió en el país que se le prometió, vivió como un extranjero acampando en tiendas de campaña. Isaac y Jacob hicieron lo mismo, coherederos de la misma promesa. Abraham lo hizo manteniendo su mirada puesta en una ciudad invisible con fundamentos reales y eternos. La ciudad diseñada y construida por Dios. Por la fe, Sara, la estéril, pudo quedar embarazada, siendo una mujer anciana en este momento, porque creyó que aquel que hizo una promesa cumpliría lo que dijo. Así es como sucedió que de los lomos de un hombre casi muerto, ahora hay personas que se cuentan por millones. Cada una de estas personas de fe murió sin tener en sus manos lo prometido, pero aún creyendo. ¿Cómo lo hicieron? Ellos lo vieron a lo lejos, saludaron con la mano y aceptaron el hecho de que eran transeúntes en este mundo. Las personas que viven de esa manera dejan en claro que están buscando su verdadero hogar. Si añoraran su antiguo país, podrían haber regresado cuando quisieran, pero buscaban un país mucho mejor que ese, la patria celestial. Puedes ver por qué Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos y les tiene preparada una ciudad. Como repaso de los temas anteriores que hemos venido tratando en el libro, en el capítulo 10, para regresar, inició, de hecho, hay un autor, un comentarista que separa el libro de Hebreos en tres secciones. Para él, la primera sección, de los capítulos 1 al 4, muestra a Jesús como profeta que nos quiere llevar al verdadero reposo de Dios. A partir del capítulo 5 a la mitad del capítulo 10, él muestra que ahí Jesús es revelado como sumo sacerdote que nos quiere llevar a la verdadera presencia de Dios. Pero a partir de la segunda parte, de la última parte del capítulo 10 hasta terminar el libro, aparece Jesús como rey que nos quiere llevar a la ciudad de justicia, a la patria celestial, a su reino, a ese reino establecido donde el cetro de su trono es cetro de justicia y cetro de equidad. Pero sabiendo esa ruptura o esa diferencia que hay en otra, o alguien más lo vimos que lo difiere entre el mejor sacrificio y nuevo pacto y la mejor vida de fe, es otra de las posibles divisiones que a partir del capítulo 10 se da. Pero en el capítulo 10 el autor, en la segunda parte, en la última sección, nos recordó que ahora somos sacerdotes y nos recordó que debemos de accesar a la presencia de Dios, pero también nos recordó cómo nuestra conversión fue el inicio de la fe, cómo Dios iluminó nuestro entendimiento y nos mostró algo que antes no podíamos ver, la gloria de Dios y el valor de Cristo. Y de alguna manera eso es una conexión que Él va a la que va a poner los ejemplos que están en el capítulo 11. Luego de eso, pues nos hizo el llamado a perseverar hasta el final para obtener la promesa, estando conscientes de que a veces esa perseverancia puede ser muy difícil, pero también el capítulo 11 es una evidencia de que si otros pudieron hacerlo, nosotros también podemos perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros nombres que aparecen en el capítulo 11 son ejemplos de personas que, a pesar de grandes luchas, tribulaciones y ataques, pudieron llegar a la meta. En el capítulo 11
Eric nos empezó a enseñar que la fe es el estado de confiar en la palabra en la cual vive el justo y que lo mueve a actuar. Él nos explicó muy bien cómo esa fe viva incluye conocimiento, acuerdo y confianza, y es algo constante, de forma que afecta no un momento de nuestra vida, sino toda nuestra vida diaria a partir de un momento, pero sigue afectando nuestra fe. Quiero nada más repasar el verso 1 que Eric ya nos explicó, pero que vale la pena tener en mente. Ahora bien, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjeme decirlo en otras palabras, la fe celebra la realidad tangible de las bendiciones celestiales que esperamos y también celebra la evidencia de esos eventos eternos que aún no vemos. La fe implica, y Eric explicó esto muy bien, que es un sentido que implica ver o percibir lo invisible, lo que no se ve. Y según Pablo en 2 Corintios 4:18, las cosas que no se ven, las invisibles, son las cosas eternas, y las que se ven son temporales. Algo que me gustó también de lo que Eric decía es que la fe encuentra su fuerza en eso que no ve. Es ahí, en eso que no ve, donde pone su esperanza, pero que percibe con una vista diferente a estos ojos naturales, porque percibe que hay algo eterno, y obviamente eso inicia en cada diseño del ser humano, porque Dios ha puesto eternidad en los corazones. Por eso todos tenemos ese deseo de algo más, de algo trascendente, de vivir para siempre, de sentirnos vivos, de experimentar cosas que aquí se quedan cortas. Ahora, ¿qué es lo que no se ve? Obviamente, si vamos al pasaje, ya Eric predicó algunos versículos, pero en el verso 3, una de las cosas que no se ve es el poder y la sustancia con la que Dios creó el universo y las cosas visibles. Todo lo visible fue hecho de lo que no se veía. Ese poder y esa sustancia no se veía, pero lo creemos por la fe. También algo que no se ve es la justicia de Dios, que exige un mejor sacrificio, la cual Abel sí pudo ver, y por eso pudo ofrecer un mejor sacrificio que Caín. Algo que no se ve también es un Dios invisible. Al Dios es invisible, no lo podemos ver, pero podemos percibir que ese Dios se quiere dar a conocer, lo podemos conocer y podemos llegar a tener una comunión con Él, y podemos obtener la recompensa de encontrarlo cuando lo buscamos. Eso fue lo que creyó Enoc, y por eso agradó a Dios y caminó con Él y obtuvo la recompensa de tener una relación cercana con Dios. Algo que no se ve también es la realidad de un juicio anunciado por Dios. Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, pero percibió que eran reales. Nosotros también esperamos que esta tierra sea consumida por fuego, y también no vemos evidencias de que eso vaya a pasar. Bueno, California nos ha dado estos días algunas evidencias, pero en general, digamos, no vemos grandes evidencias de que eso vaya a pasar, y sin embargo estamos convencidos de esa realidad. Otra cosa que no vemos es a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han visto a Cristo? Pedro nos dice que a Jesucristo, sin haberle visto, le amamos, y ahora no lo vemos, pero creemos en Él. No vemos a Cristo ahora y no hemos visto a Cristo en su segunda venida, pero tenemos la convicción de que Él es real, de que Él resucitó y de que Él vendrá por segunda vez. Y otra de las cosas que no vemos, pero que la Biblia menciona entre las cosas que no se ven, es la gloria que ha de ser revelada, que va a ser mucho mayor, que no es digna de comparar con los sufrimientos presentes que ahora atravesamos. Quiero entrar ahora al pasaje directamente de hoy. El tema de hoy, aunque yo le he puesto como título La vida de fe es un viaje, en realidad otro posible título hubiera sido La fe de los patriarcas, porque se enfoca principalmente en Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Jonathan va a seguir con algunas otras cosas de Abraham, pero yo me voy a enfocar exclusivamente en el tema
de que la vida de fe es un viaje. En el verso 8 nos dice, por la fe, al ser llamado, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Algo muy interesante de la vida de Abraham es que cada encuentro con Dios fue una crisis para él. Dios se aparece con él y viene y le dice, estaba él en un lugar cómodo, cerca de su familia, acomodado, y Dios le dice, sal. Y él le dice, ¿a dónde? Te diré después, tú sal. Eso es entrar en crisis, porque usted deja su comodidad, deja su familia, deja su casa y no sabe a dónde va. Después le dice el Señor, vas a tener un hijo. Y él le dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Te lo diré después. Y eso es entrar en crisis, lo que usted quiere, que le digan el ya, el cómo, y Dios le dice, no, 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 te lo diré después. Dios le da el hijo y de repente aparece Dios otra vez y le dice, mata a tu hijo, sacrifícalo. Dígame si no otra, o sea, cada encuentro con Dios de Abraham. Y sin embargo, Abraham es el paradigma del hombre de fe para las tres religiones más grandes del mundo. Abraham no solo es el padre de nosotros los cristianos, también es el padre de los judíos y es el padre de los islámicos, de la religión del Islam. Millones de personas en el mundo consideran a Abraham como su padre y como el hombre de mayor fe en la tierra. Es un gran ejemplo y por eso vale la pena detenernos un poco en su vida. Abraham salió para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Veamos que en este pasaje nos dice, nos muestra tres razones que Abraham realizó por la fe y la razón de su fe. Las tres razones que Abraham realizó es obedeció al llamado de Dios. No sabía a dónde iba y dice, por eso dice, salió sin saber a dónde iba y habitó como extranjero. Obedeció, salió y habitó como extranjero. O sea, en la medida que él fue obedeciendo y encontrándose a Dios, hermanos, algo impresionante, lo primero que vale resaltar es que la fe, una de las primeras acciones a las que nos va a conducir es a obedecer a Dios. Eric bien lo explicó la semana pasada, la fe viva, la fe verdadera va acompañada de acciones y esas acciones son acciones de obediencia a Dios. De alguna manera no sabemos cómo ni cuándo, pero parece que la instrucción de Dios de sacrificio será derramamiento de sangre, que más adelante se explica. Abel esa parte la obedeció, Caín no. Noé obedeció al construir el arca. Y así cada uno de los hombres de fe, de alguna manera, Enoc tuvo acciones de obediencia a Dios para poder haber agradado a Dios. Y aquí vemos en Abraham, él obedeció, en ese obedecer, él salió y en ese obedecer, él habitó de cierta manera conforme a lo que Dios le fue mostrando. Y la razón de su fe es que él llegó a tener la convicción de que había una ciudad celestial y eterna diseñada y construida por Dios. Vamos a ver en unos minutos quizá cómo eso sucedió, aunque claro, estamos un poco especulando, pero el punto que el pasaje está dejando claro es que a él le tocó confiar y depender de Dios sin tener siempre toda la información. Como ya les dije, Dios no le dio toda la información. Cada vez que le preguntaba algo a Dios, te lo diré después. Yo te lo voy a mostrar. Tú sigue, tú confía, tú obedece. En su momento lo vas a ver. Sal a la tierra que yo te mostraré. Yo te voy a mostrar. Y es interesante, hermanos, porque de alguna manera esto nos hace meditar que cuando nosotros iniciamos la vida cristiana,
En general tampoco sabíamos a dónde íbamos, tampoco teníamos clara la meta. Generalmente lo que teníamos claro en el momento de iniciar nuestra vida de fe era nuestra necesidad de salvación. Lo que teníamos claro cuando decidimos creer y poner nuestra fe en Jesús era de que estábamos perdidos. Era de que nunca hallaríamos la satisfacción que buscábamos en donde estábamos. Pero todavía no teníamos claro hacia dónde íbamos. Si a usted le pregunta a un recién convertido cuál es tu meta de vida y difícilmente le va a decir ser conformado a la imagen de Cristo. Esas son cosas que se van aprendiendo en el proceso de discipulado, pero no se inicia la vida de fe sabiendo todo. Y por eso la vida de fe es una vida de fe, no es un momento inicial de fe. Algo interesante es analizar esto, algo que a mí me llama la atención y quiero poner el énfasis aquí, en que él salió sin saber a dónde iba, luego entendió que esa tierra era parte de la tierra de la promesa, la tierra de Canaán, que ahí iban a habitar sus descendientes, pero hubo un momento donde esa tierra, dice la escritura, dice este pasaje, que la habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Ahora, ¿en qué momento la tierra de la promesa, la tierra de Canaán, la tierra que Dios dijo que le daría a él y a sus descendientes, se convirtió en tierra extraña? ¿En qué momento a veces las cosas que anhelábamos nos damos cuenta de que, porque a veces, y nadie me puede negar que quizá usted o quizá no usted, pero muchos llegan a Cristo por una crisis? Y muchos llegan a Cristo esperando que les resuelva la crisis. Hay gente que cree en Dios esperando no solamente perdón de pecados, sino sanidad de una enfermedad, saldar. Y a veces Dios en su misericordia, por ese amor que nos tiene, esa paciencia y esa compasión, nos permite salir de la crisis. Pero hay un momento donde la solución de la crisis se vuelve extraña. Se vuelve ajena, se vuelve, no es en realidad. Nos damos cuenta de que aunque creímos que salíamos buscando eso, en realidad no era eso, no era para buscar eso, para lo cual Dios nos llamó. Y yo creo que cuando Abraham salió con la expectativa de encontrar ese lugar, de comprarlo, de establecerse ahí, pero en la medida que él iba conociendo a Dios y que iba entendiendo el plan de Dios para él y para el mundo, y que ese plan superaba el alcance de su vida, llegó a entender que no era para esa tierra su destino, que su vida no terminaría ahí, ni siquiera en un lugar físico dentro de esta tierra. Su convicción del plan de Dios, que por la misma repetición de Dios él entendió que era llevar bendición a todas las naciones, les llegó a imaginar una ciudad, y el término ciudad es sinónimo en los tiempos antiguos de civilización, porque ciudad implicaba murallas que permitían un reino, que permitían el desarrollo de una cultura. Y entonces él empezó a imaginar una civilización llena de habitantes bendecidos, sin rastros de maldición. Algo que solo Dios podía diseñar y construir. Ahora, para eso Dios lo entrenó en el sentido de la vista, obviamente mostrándole primero cosas que él podía ver para luego poder llevar esa visión a una visión espiritual, a algo que llamamos fe. En el capítulo 13 vemos que Dios apareció a Abraham y después de que Lot se había separado de él, el Señor lo lleva a un lugar y le dice, alza tus ojos y mira desde el lugar a donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. En el capítulo 15, verso 5, el Señor lo llevó fuera y le dijo a Abraham, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Recordemos esa asociación entre la fe y el sentido de la vista, que en algún momento deja de fijar la vista en las cosas tangibles y pasa a fijarla en las cosas invisibles, pero Dios empieza
a Abraham mostrándole en el primer pasaje la tierra. Pero el enfoque en la palabra de Dios es la descendencia. Mira la tierra, pero haré tu descendencia como el polvo de la tierra. En la segunda ocasión le llama a ver el cielo, las estrellas. El cielo cuenta la gloria de Dios, pero luego le dice, mira en las estrellas tu descendencia. De alguna manera, cuando le muestra la tierra, le dice, mira la tierra. Mi plan es más allá de la tierra para tus hijos. Después le dice, mira las estrellas. Las estrellas tienen un propósito más allá de ellas mismas. Mira tu descendencia en las estrellas. Y de alguna manera, en Génesis no vemos el momento específico, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está dialogando con los discípulos y sale a colación Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos, Jesús les dice algo y les dice, Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. En Génesis no nos dice en qué momento él vio el día de Cristo, pero Jesús dice algo que a mí me llama poderosamente la atención, es que Dios entrenó a Abraham en ver. Le decía, mira esto, mira lo otro, mira. Y de alguna manera hubo un momento donde Abraham entendió que iba a ver más. Y se gozó aún antes de haber visto más, porque se gozó en la promesa de Dios. Algo hermoso de la promesa que Dios le dio a Abraham es, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Algo hermoso cuando Cristo se presenta al apóstol Pablo, le dice, yo me he aparecido a ti para que seas ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti. Hermanos, ¿vives tú con la expectativa de que Dios te muestre, de que Dios se te aparezca, de que Él siga abriendo tus ojos y te deje ver más de lo que ya te ha permitido ver? Yo anhelo que sea para mí también ese yo te mostraré, ese yo me revelaré a ti. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. El día de Cristo sugiere la era mesiánica, sugiere la época del reino, sugiere Cristo reinando sobre una multitud de personas bendecidos, sin rastro de maldición. ¿Cómo entendió Abraham esto? De alguna manera, él tuvo un entendimiento profético de que uno de sus descendientes vendría para cumplir el plan de redención de Dios, para bendecir a todas las naciones. Dios le dejó claro su plan. Él quería llevar bendición a todas las naciones. Y Abraham meditaba y miraba y pensaba y oraba y se comunicaba con Dios y dijo, para eso Dios tiene que construir una nueva civilización, un nuevo reino. Para eso tiene que venir un nuevo rey. Para eso, sí, Dios dijo que va a ser de una de mis descendientes, que va a traer. Y de alguna manera, en algún momento, él se gozó de que iba a verlo. Él entendió que su vida no iba a terminar el día que muriera y dice que lo vio. ¿En qué momento lo vio? No lo sabemos. Pero la Biblia nos dice, posiblemente algunos dicen que tal vez lo vio proféticamente cuando Isaac nació. Y entonces él dice, si nació este, va a nacer el otro después de este. Otros dicen que lo vio proféticamente cuando estaba a punto de matar a Isaac y apareció el cordero y de alguna manera él entendió, si Dios envió ahorita un cordero, va a venir el cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Obviamente estas son interpretaciones de las posibilidades, no tenemos, pero de alguna manera el punto es de que él tenía ese entendimiento de que esas cosas apuntaban a realidades mayores, a verdades mayores. Se regocijó de saber que un día su descendencia jugaría un papel clave en el plan de Dios para salvar el mundo.
Y también de que un día Él resucitaría y habitaría en esa misma ciudad donde ese descendiente reinaría y Él se sentaría con Él a la mesa de Dios. Hermanos, nosotros también somos llamados a ver el día de Cristo. Y para nosotros ver el día de Cristo es encontrar el tesoro escondido y la perla de gran precio, que despierta en nosotros la disposición de dejarlo todo, de venderlo todo, de despojarnos de todo, con tal de comprarlo a Él. Sigue diciendo, versos 11 y 12, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir aún ya pasada la edad propicia, porque consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a eso, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Hermano, tanto Abraham como Sara fueron llamados a ignorar su pasado y su condición física, para poder confiar en la promesa de Dios que les daría un hijo. Su cuerpo le decía, ya no puedes tener hijos. Sus vecinas le decían, ya no vas a poder tener hijos. Su pasado le decía, ya no vas a poder tener hijos. Y habían muchas voces que contradecían la promesa de Dios, pero Dios había dicho algo y Dios es fiel. Y ellos lo creyeron, Dios es fiel. Y aunque todas las voces y todas las realidades y todas las evidencias y mis sentidos físicos me digan que ya no es posible tener un hijo, hay un sentido espiritual llamado fe que contradice la voz de mis sentidos físicos y me dice, sí vas a tener un hijo. Y por esa fe, Sara recibió la capacidad para concebir y Abraham para engendrar. ¿Y qué concluye el autor? Hoy vemos que los descendientes físicos de Abraham han llegado a ser innumerables. Algo impresionante es el milagro. Hermanos, obviamente, si nos vamos a los datos de hoy, los judíos modernos, si los tomamos como descendientes biológicos de Jacob y obviamente por ende de Isaac y Abraham, hay aproximadamente 15 o 16 millones de judíos en el mundo. Pero tomando en cuenta todos los que han muerto, la cantidad de descendientes de Abraham y Sara es innumerable. Dios cumplió su promesa a Abraham de que su linaje sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Algo interesante y un dato interesante que quiero mencionar muy rápidamente es que la multiplicación en Egipto es algo impresionante. A Egipto llegaron 70 personas, usted lo puede contar, y 430 años después eran casi 2 millones de personas. Por eso Éxodo 1:7 dice que los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. ¿Sabe una cosa? Si nosotros hacemos matemáticas, los israelitas experimentaron un crecimiento proporcional extraordinario porque la tasa de crecimiento anual fue de 2.41%, muy por encima de la media histórica, que la media histórica está entre 0.1 y 0.5%. De hecho, en toda la época del Imperio Romano, la tasa de crecimiento anual fue entre 0.1 y 0.2%. O sea, estamos hablando de muchísimo más. O sea, eso quiere decir que en cada generación tenían un promedio entre 4 y 7 hijos por cada familia. Y tomando en cuenta que la tasa de mortalidad infantil eran altas en las sociedades antiguas, y algunas mujeres tal vez quedaron embarazadas hasta 14 veces en su vida, ¿verdad? Y yo sé que alguno de ustedes conocerá alguna que hay por ahí perdida, exista aquí en Costa Rica, pero ahí eran todas de todas las familias, de todas las generaciones. O sea, eso es impresionante. Fue un crecimiento extraordinario para estándares históricos, sobre todo porque en ese momento no habían incubadoras, no habían antibióticos, no había, o sea, no habían muchas cosas de las que hoy hay. Claro, esto tampoco es imposible. Los Amish en Estados Unidos han tenido una tasa de crecimiento similar, pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellas tienen 6 a 8 hijos por familia y ya viven en una época en tiempos modernos donde hay vacunas, donde hay antibióticos y donde hay
disponibilidad de recursos. Los israelitas no tenían eso. O sea, sí o sí, fue algo milagroso. Fue algo milagroso. Y los últimos 3 versos de la sección de hoy nos dicen, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Es impresionante. Ahora, ¿quiénes son todos estos? Obviamente, a quienes se ha mencionado es a Abraham, a Sara, a Isaac y a Jacob. Quizás se mencione, obviamente también mencionó antes a Noé y a Enoc, pero por el hecho de que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, y cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza y Dios le dice, ¿quién eres? Él le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y más adelante le dice en Éxodo 3:15, a los israelitas dirás así, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió a ustedes. Entonces, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque murieron en fe. No recibieron lo prometido. ¿Qué fue lo que no recibieron? No recibieron todavía en su vida la tierra. No recibieron en su vida la descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. No recibieron muchas otras cosas de las que Dios dijo, una completa victoria sobre sus enemigos. Pero vieron las promesas de lejos, las vieron por la fe y las aceptaron con gusto. Hermanos, algo interesante del verso 15 dice, si hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Y aquí vale la pena recordar que una de las cosas que hemos dicho en el contexto histórico de la carta es que está escrita a una comunidad entre las cuales algunos de ellos son judíos tentados a volver al judaísmo. Parte del mensaje del autor es, un hombre y una mujer de fe no va a volver. No va a volver a la antigua religión. No va a volver al lugar de donde Dios lo sacó. Porque Dios no se agrada de los que retroceden. Y a veces tú y yo nos vamos a sentir tentados a volver. Y Dios dice, no, 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 no. Pero cuando Dios te muestra las realidades eternas, sabes que no tienes lugar a donde volver. Porque al regresar no hay lo que solo está al frente, que ya no está atrás. En el Antiguo Testamento hay muchas promesas sobre Jerusalén, como el hecho de que ahí reinará el Señor, que será el centro del universo, que será una ciudad santa, consolada, segura, llena de justicia y gozo, que Dios habitará en ella. Pero lo que el autor de los Hebreos nos está mostrando es que esas promesas no se van a cumplir en ninguna ciudad terrenal, sino en la Jerusalén, la celestial. Pero algo en lo que me quiero enfocar en esta mañana es en la confesión que ellos hicieron. Dice la Biblia que todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, habiéndolas visto de lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y por eso Dios les ha preparado una ciudad. Hermanos, la vida de fe es un viaje en el cual Dios nos está sacando de algo para introducirnos en algo totalmente diferente. Si tú como cristiano no estás sintiendo que Dios ha puesto un gancho en tu corazón que te está sacando y jalando fuera de algo para llevarte a algo nuevo, algo está mal en tu corazón.
Un verdadero cristiano no se puede conformar con creencias, con versículos, con actividades y pensar que ya salió de la tierra de Egipto. Un verdadero creyente está constantemente con la necesidad de dejar atrás la vieja naturaleza, la mente corrupta y la esclavitud al pecado. ¿Por qué? Porque la esclavitud quiere seguir en el desierto con nosotros. Y necesitamos, a veces ya dejamos Egipto físico, pero necesitamos de estar dejando el amor por Egipto, el deseo por los ajos de Egipto, por los pepinos de Egipto, por los repollos de Egipto. Necesitamos estar dejando eso. La vana manera de vivir heredada de nuestros padres, la búsqueda de identidad en el reconocimiento de las personas, la búsqueda de comodidad. Si no has empezado a sentir que Dios quiere purificarte, limpiarte, cambiarte, enseñarte a adorarlo en espíritu, en verdad, colocarte en su naturaleza, en su vida, si no sientes el anhelo de Dios que te lleve a una tierra en el sentido espiritual que fluya leche y miel, a amarlo más, a desear más de Él, a buscar más deleite en Él, hay algo malo en nosotros, hay algo que tenemos que revisar, porque el verdadero creyente está siempre meditando en que Dios tiene algo trascendente, espiritual, celestial, preparado para ti, que no está en las cosas pasajeras de este mundo, que no está en las ofertas de Instagram, ni de las redes sociales, no está ahí, no está ahí. No está en lo que me dice cuando llego al supermercado, cómprame, en el lugar que me dice, viaja aquí. No está ahí. Dios nos está sacando de lo vano, de lo pasajero, de lo temporal. Si nuestra vida cristiana no es un viaje diario, hay algo que tenemos que revisar. Hay algo que está mal. Como decía alguien, quizá estamos en un estado de adormecimiento y necesitamos despertar. Hermanos, una de las verdades que tenemos que abrazar y una de las confesiones que tenemos que hacer nuestras es que somos extranjeros y peregrinos. Lo vemos en Abraham. Abraham en Génesis 23:4 llega a un lugar y dice, yo soy extranjero y peregrino entre ustedes, denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla delante de mí. Uno de los significados de ser peregrino, de ser extranjero, obviamente la palabra peregrino se usaba para referirse a una persona que se asentaba en una región solo temporalmente, y extranjero era otra palabra que se usaba para alguien que tiene otra ciudadanía, no la del lugar donde reside. Y así somos nosotros, tenemos otra ciudadanía que es celestial. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es diferente. Pero algo que me llama la atención es que Abraham, el momento donde él se confiesa extranjero y peregrino, es el momento donde él dice, hubo algo en mi vida que fue importante, hubo alguien en mi vida a quien amé. Pero mi vida no puede quedarse con esa persona. Él amó profundamente a Sara, pero ella ya había muerto. Y él necesitaba sepultarla y él necesitaba seguir. Yo sé que suena crudo y suena duro y suena frío y suena insensible, pero esa es la realidad de la vida. Hay cosas que hay personas a las que amamos profundamente, pero hay momentos en la vida donde tenemos que sepultarlos y nuestra vida, nuestro viaje tiene que seguir, porque la vida de fe es un viaje y no podemos quedarnos toda la vida llorando a alguien que ya cumplió el tiempo y el propósito, Dios quiera, que tenía para él o para ella. A veces nos tenemos que separar de nuestro país, a veces de nuestra tierra, a veces lamentablemente de nuestros hijos, pero de alguna manera, el parte de vivir como peregrino y extranjero es estar dejando cosas. Y cosas que no necesariamente no son importantes. Y obviamente, ¿verdad? Y no habla de olvidarnos de todos nuestros seres amados. No. Está hablando de soltar apego, sobre todo, pues en un caso como el de Abraham, ¿verdad? Otra de las cosas que significa ser peregrinos y extranjeros
Según Levítico 23:27, además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía. Ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Otra de las cosas que nos lleva la mentalidad de ser peregrinos y extranjeros es entender que nada es nuestro, que todo es de Dios y nosotros solo somos administradores temporales de lo que Él en ese momento específico nos está dando a administrar. Entender que la vida es un viaje, entender que nada de lo que poseo hoy es eterno, ni es para siempre, ni es verdaderamente mío. Cuando yo entiendo esa verdad, me es fácil despojarme, me es fácil dejar. ¿Por qué? Porque era de Dios. Dios te dice, dale a tal persona esto, y tú lo das. ¿Por qué? Porque era de Dios. Y Él está diciendo que hagas tú con lo que Él te dio, pero no es tuyo. Otra de las cosas a las que nos lleva la mentalidad de peregrinos y extranjeros es amar a los extranjeros, porque uno se identifica con ellos. Levítico 19:34 dice, el extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, y yo soy el Señor tu Dios. Y en Levítico 25:35, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino para que viva contigo. Hermanos, el pueblo de Dios está llamado a amar y a cuidar de los peregrinos y extranjeros, porque son peregrinos y extranjeros. Por eso, cuando Jesús venga, les va a decir, algunos vengan, hereden el reino preparado para ustedes, porque fui extranjero y me recibieron. Y qué lindo, qué lindo. Yo le agradezco tanto a esta iglesia, porque siendo yo extranjero me recibieron, y a Jonathan y a Sara, porque siendo yo extranjero también me recibieron en su casa, y cada uno de ustedes me ha recibido en su corazón, y yo también los he recibido a ustedes, pero todos sabemos que somos peregrinos y extranjeros. Es algo hermoso. Primera Crónicas 29:15, estos dos pasajes los escribe David, estos dos son palabras del rey David. Y en Primera Crónicas 29:15, David está bendiciendo a Salomón como rey, está anunciando que él queda como rey, él queda a cargo de él la construcción del templo, él ya va a partir. Y dice, porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Ahora, algo muy interesante es que si alguien no era extranjero y peregrino, era David, en el punto de vista terrenal. David pudo haber sido extranjero cuando estuvo huyendo de Saúl, pero luego él conquista Jerusalén, establece la ciudad de David, era su ciudad construida por él, era su casa. Cualquiera diría, David no tiene ningún derecho a llamarse peregrino extranjero, está viviendo en la ciudad que él mismo construyó, al que algunos le llaman la ciudad de David. Y sin embargo, él se sigue viendo peregrino y extranjero, porque entiende que hay algo superior. Por eso en el Salmo 39:12 también él ora, escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor, no guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Y primera Pedro 2:10 y 11 nos dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Una última realidad cuando abrazamos la identidad de extranjeros y peregrinos es entender que los deseos de nuestra carne no son a nuestro favor, son en nuestra contra. No son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Los deseos por comodidad, los deseos por establecernos, los deseos por ser muy famosos y reconocidos aquí, todo lo que el viejo hombre desea,
Como creyentes somos llamados a dejarlo atrás. Somos llamados a decir no. Somos llamados a negarnos a esas pasiones que no necesariamente son malas. Obviamente hay algunas malas, pero son carnales, porque buscan el beneficio de la carne, no del espíritu. Buscan la comodidad del yo, no la gloria de Cristo. Buscan el beneficio temporal, no la santificación en Dios. Combaten. Y si yo soy extranjero y peregrino, tengo que vivir dejando cosas, abandonando cosas, dejando atrás deseos, rindiendo, muriendo. Ahora, algo interesante es que hay dos versos, hay tres acciones, pero digamos algo muy lindo en el verso 13 es que dice que ellos lo prometido no lo recibieron, pero lo miraron de lejos, lo creyeron y lo saludaron. Y respecto a saludar, una metáfora común al recordar la tierra natal se usaba en los tiempos antiguos, saludaré de nuevo mi tierra, de aquellos que tenían la idea de volver a la patria. Sin embargo, obviamente ellos no están hablando de la patria de donde salieron, eso lo deja claro la Biblia, sino esperaban otra patria. Y por eso dice el verso 15, buscan una patria, y el verso 16, anhelaban una mejor. Y no podemos dejar de notar y enfatizar esos verbos, porque son acciones con las que nos tenemos que sentir identificados. El verbo buscan del griego episeteo significa buscar diligentemente, tratar de llegar, intentar conseguir, desear, anhelar, y expresa una ferviente expectación de algo. Y el verso anhelan o anhelaban del griego oregomai significa ofrecer mucho esfuerzo y energía por algo que se está deseando o aspirando, tener el enfoque y la concentración en esa realidad objetiva. Hermanos, lo hermoso de ellos y de nosotros es que su búsqueda y su anhelo no era por su patria natal, sino por la venidera. Y eso nos recuerda que nosotros como creyentes no vivimos buscando nuestra patria natal, sino la venidera. Yo no vivo suspirando por Guatemala y deseando regresar a Guatemala. Yo sé que Costa Rica es muy lindo también, ¿verdad? Pero el punto es que ni siquiera anhelo establecerme totalmente en Costa Rica, de manera que deje de anhelar el cielo. Mi anhelo y mi búsqueda tiene que ser por la patria celestial. Hermanos, la fe nos proporciona la realidad tangible. En la iglesia es una probada, la patria que esperamos. Algo que llama la atención es que esa patria que buscan es celestial. Y es evidente que el cielo es considerado la residencia de Dios, hermanos. Sí, el pasaje dice que ellos anhelan la patria celestial, pero hay que leer detrás del pasaje que realmente lo que ellos anhelan es a Dios, el residente del cielo, más que las cosas de este mundo. Habitar en la presencia de Dios era su mayor búsqueda y anhelo, y debe ser nuestra mayor búsqueda y anhelo. Déjeme decir esto: fe es ver lo invisible, estar convencido que es mejor y vivir para buscarlo. Fe es vivir viajando sin descansar hasta llegar a la patria celestial. La pregunta es, ¿has visto lo invisible? ¿Estás convencido o convencida de que es mejor que cualquier cosa que el mundo te ofrece? Y vives para perseguirlo, para buscarlo, con el anhelo de llegar ahí. Déjeme terminar con algunas citas en la carta de Onneto, uno de los escritos de los sucesores de los apóstoles. Él hace una descripción de los cristianos y dice de esta manera: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria, ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano, como son algunos.
Pero si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según han dispuesto la suerte de cada uno, y sigan las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido y otros arreglos de la vida, pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía que ellos no muestran es asombrosa, paradójica y evidentemente despiende lo que podría esperarse. Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es patria y toda patria les es extranjera. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Se les desconoce y pese a todo se les condena. Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Son pobres y con todo enriquecen a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados, son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores, siendo castigados se regocijan como si con ellos se les diera vida. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños y los griegos los persiguen y pese a todo los que los aborrecen no pueden dar razón de su hostilidad. La pregunta es, ¿nos describe esto a nosotros? Ya no vivimos entre judíos y griegos. Quizá comemos gallo pinto todas las mañanas, pero hay algo que nos diferencia. Del libro Tom Holland, en una sección, dice, soy cristiano. Así era como un prisionero de Viena arrestado en el año 177 había respondido a todas las preguntas que hacían sus interrogadores. En lugar de decirle su nombre o dónde había nacido, si era esclavo o libre, en cambio había insistido repetidamente en que no tenía ningún estado salvo el de ser un seguidor de Cristo. Tal obstinación para sus jueces era desconcertante y exasperante. La negativa de los cristianos a identificarse como pertenecientes a uno de los pueblos familiares de la tierra, los romanos, los griegos o los judíos, los tildaba de desarraigados, al igual que los bandidos y los fugitivos. Su deleite era hacerse pasar por extraterrestres como transeúntes, haciendo alarde de lo que propiamente debería haber sido un motivo de vergüenza. ¿Es esta nuestra identidad? Hermano, la vida de fe es un viaje. Así lo entendió Juan Bunyan y por eso escribió su famoso libro El progreso del peregrino, en el cual podemos leer, esta vida, por ser tan corta, no es más que una peregrinación, un viaje lleno de desafíos y obstáculos, pero también de esperanza y destino eternos. Y el cristiano, mientras esté aquí, es un peregrino y extranjero en la tierra, buscando la patria celestial que ha sido prometida por Dios. Hermanos, fe es esperar y perseguir cosas que aún no vemos. Aún no vemos a Cristo venir en gloria, pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún no vemos a Cristo formado en nosotros, pero perseguimos ser como Él. Y cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Aún no vemos la patria celestial, pero Él fue a preparar una morada para nosotros. Y mientras tanto, en nuestro viaje le seguimos día a día, tomando nuestra cruz. Como preguntas de reflexión. ¿Sueñas con construir aquí empresas y mansiones? ¿Están tus sueños en esta tierra? ¿O está tu tesoro en los cielos? ¿Es tu mayor búsqueda y anhelo la presencia de Dios y estar eternamente en comunión con Él? ¿Te consideras peregrino y extranjero en esta tierra, buscando avanzar en su viaje? ¿Reconoces tu ciudadanía principal como la celestial y no como la terrenal? ¿De qué te está invitando el Señor a salir en esta mañana?
que te está invitando o que te está pidiendo que sueltes, que perdones, que rindas, que sepultes, que dejes atrás. Hay algo que hoy Dios quiere que dejemos. Nuestra tierra, nuestra parentela, no sé, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros títulos, nuestros motivos de orgullo. No lo sé, pero Dios quiere mostrarnos que Él tiene algo mejor, algo mejor, algo mejor. Que cualquier cosa que hayas dejado atrás, Él tiene algo mejor. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por el regalo de la fe, por el sentido y la capacidad que solamente tú nos das de poder amarte sin haberte visto y de poder por la fe saber y estar convencidos de que hay una ciudad, una patria celestial que esperamos, un lugar de perfecta paz, de profundo gozo, donde tú reinarás. Señor, te pedimos perdón, porque a veces no hemos sido obedientes en salir, en dejar atrás, en soltar aquellas cosas que tú nos estás llamando a abandonar. Perdónanos por los momentos donde hemos vuelto hacia atrás nuestra mirada. Perdónanos por los momentos donde nos hemos extraviado y distraído y dejado de ver la meta. Pero hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a vivir como extranjeros y peregrinos. Ayúdanos a dejar atrás lo que necesitamos dejar atrás. Ayúdanos a avanzar hacia la patria celestial, siguiendo tus pasos, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y yendo en pos de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir convencido de que nuestra patria es el cielo y nuestra ciudadanía es celestial, que tú eres suficiente y que tú eres el único que puede saciar verdaderamente nuestro corazón, nuestra alma. Gracias, Señor.